Déjenme ver un poco acá. Sí. Voy a desactivar un poco las notificaciones de esto. Bien. ¿Qué tenemos para ver la clase de hoy? La clase de hoy tenemos que aplicar lo que vieron en la ficha 5. Si ustedes recuerdan un poquito lo que vieron en la ficha 5, lo más jugoso e interesante que vieron en la ficha 5 y que me interesa que apliquemos en la clase de hoy es las condiciones anidadas, que todos ustedes ya las están aplicando con creces, imagino, en el trabajo práctico, ¿sí? Pero bueno, nosotros en clase todavía no lo habíamos aplicado y por lo tanto traigo acá un ejercicio para resolver, que es el mismo que resolví en el 1K3 esta semana, que es un ejercicio que me gusta y que después se los dejo para trabajar, ¿sí? Para que continúen ustedes. Probablemente la clase de hoy, alrededor de la 1:30, 1:40, me tenga que ir porque tengo una reunión y les voy a dejar esa última parte con Germán, con alguna tareita para que terminen. Así que bueno, les voy a compartir la pantalla y arrancamos a conversar del ejercicio que vamos a resolver la clase de hoy. Bien. La idea es escribir un programa, como dice ahí el enunciado, que implemente el juego piedra, papel, tijera. Se pide que el programa permita el desarrollo de un jugador, del juego de un jugador contra la compu. De entrada, deberíamos pensar que no sería tan simple armar el juego para más de un jugador porque sería complicado lograr que no se vea lo que cada uno de los jugadores elige, ¿sí? O por lo menos hasta ahora no tenemos las herramientas para lograr eso, ¿sí? Tendríamos que trabajar el tema hacia más adelante, digamos, para lograr que podamos hacer que cada jugador haga su juego, pero sin mostrar qué es lo que está eligiendo. Entonces, para evitar ese problema, Santiago, esto es trabajo práctico, Santiago. ¿Te referís al diagrama de flujo? Sí, en el trabajo práctico hay que hacer un diagrama de flujo aparte y No, en el subirlo. trabajo práctico solo tienen que entregar el proyecto de PyCharm. Es lo único que se pide entregar en el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta del trabajo práctico? Así no vuelvo a cortar la clase. ¿Sí? Lo tienen en el aula virtual a eso, Arnold. Lo tienen en el aula virtual, vas a ver las fechas, hay varias fechas disponibles. La última, el horario de entrega final es el domingo a la noche, pero después tienen un par de días con una penalidad que ahí está explicado en el aula virtual eso. Solo piden código, creo. Bien, no. Esto era lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo que yo siempre propongo, Augusto, es que compriman todo el proyecto de PyCharm y lo entreguen. Y se acostumbren a que cuando tienen que entregar un programa en AEDE, entreguen el proyecto completo de PyCharm. ¿Sí? Yo sé que algunos profes dicen que con entregar el archivo .py alcanza. Es verdad, con entregar el archivo .py alcanza, pero ustedes deberían acostumbrarse a trabajar a nivel de proyecto, porque es lo que van a tener que hacer el resto de su vida. ¿Sí? Así que si quieren trabajar a nivel de proyecto, lo que deberían comprimir en un archivo .zip y entregar es toda la carpeta del proyecto del PyCharm, incluida la carpeta del proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, el miércoles en la clase de tutoría hice un ejemplo de cómo hacer eso. Hoy no lo voy a hacer, pero cualquier cosa, si no, me preguntan y les mando alguna ayuda. ¿Algún tema más? No sé si alguien había abierto para hablar. Yo, profe. Dime, Jero, dime. ¿Cómo hago con el tema ahí del armado de grupo? Y el armado de grupo terminaba el miércoles, Jero. O sea, ya no hay posibilidad de armar el grupo. O sea, hoy si vos querés o hay alguna modificación de grupo o todavía no tenés grupo o tenés que armar el grupo, tenés que comunicarte directamente con el coordinador de cátedra, como el coordinador de cátedra lo puso en el aula virtual. Tuvieron más de 10 días para armar los grupos. Claro, pero yo había armado en entiendo el que... otro curso. ¿Cómo? Yo había armado en el otro curso que estaba. Yo me cambié ahora hace menos de una semana. ¿Que vale el mismo grupo? No hay problema.
O sea, yo lo mando, si mi grupo lo manda y está con mi legajo, ¿a vos te aparece? En realidad, los prácticos los puede corregir cualquier profesor de práctico de la cátedra. Cuando los prácticos están todos entregados, se hace una división, y en realidad el práctico de cualquiera le toca a cualquiera. Y después a ustedes les figura qué profesor les corrigió. Si vos estás, y cuando vos ves tu perfil, ves que figurás en uno de los grupos que se llaman TP1- y el número de Sí, grupo, yo ya me había inscrito, así que seguramente, ahora me fijo, pero sí. Entonces. entonces, si es así y tus compañeros de grupo o vos entregaron el trabajo práctico, solo uno del grupo lo puede entregar, con lo cual, una vez que el grupo lo entregó, el trabajo práctico ya está entregado y no hay más nada que hacer. Y vos vas a tener la nota con el grupo con el que hiciste el trabajo práctico. Listo. Muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Cómo se entrega el proyecto de PyCharm? Lo que tenés que hacer, Augusto, no sé si ya te contesté eso, es... si, después en todo caso cuando armemos el de hoy les muestro, pero se van a la carpeta que contiene el proyecto, ¿sí? Hacen clic derecho en la carpeta, ¿sí? Enviar a carpeta comprimida, y eso les crea un archivo .zip. Si trabajan con Windows lo tienen seguro, si trabajan con Linux también lo tienen disponible, ¿sí? En el caso de Linux tienen que asegurarse de elegir zip, porque por defecto Linux comprime targz, pero es un detalle nada más. O sea que con esto no creo que tengan inconveniente. Bueno, entonces, vuelvo a mi clase de hoy, ¿sí? Si nosotros tenemos que implementar este programa, habíamos dicho recién que vamos a implementar el juego planteándolo desde el punto de vista de un jugador contra la compu, ¿sí? A la hora de pensar, ¿qué teníamos primero nosotros cuando empezábamos a trabajar con esto? ¿Sí? Decíamos, bueno, tiene que haber un requerimiento, tiene que haber un planteo, ¿sí? A partir del cual yo voy a escribir el programa. A eso en general le llamamos problema. Cuando entramos a hablar de juegos, por ahí ese problema un poco se diluye, porque un poco deja de ser un problema para pasar a ser una idea o un motivo por el cual escribir un programa. Y habíamos dicho que siempre entre este problema y la parte siguiente, que era decir que encontré una solución, ¿sí? Una solución para este problema, había una etapa que nosotros habíamos llamado que era de investigación. En el caso del problema de piedra, papel, tijera, ¿sí? No hay demasiada investigación que hacer. Imagino que todos alguna vez jugaron el piedra, papel, tijera, por lo menos acá en mi casa lo veo bastante seguido cuando tienen que hacer algo que les pedimos. Mi hijo lo primero que hace es piedra, papel, tijera para ver quién hace o quién no hace o quién zafa o quién deja de zafar, ¿sí? Entonces, imagino que la mayoría de ustedes alguna vez jugó el piedra, papel, tijera y conocen las reglas. Y si no, simplemente ahí están las reglas, ¿sí? Es un juego muy simple en el que cada jugador hace una elección de una de las tres opciones, piedra, papel o tijera, al mismo tiempo, ¿sí? Y hay una regla de que cada juego le gana o pierde con otro, ¿sí? Cada juego le gana uno y pierde con el otro. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, sea cual sea la elección, ¿sí? El resultado puede ser o gané, o perdí, o empatamos, ¿sí? Y no hay mucha otra, hay un juego mental para que el otro elija tijera. No hay mucha otra alternativa. La cuestión entonces es, ¿qué es lo que aparece como investigación acá? En otros problemas, lo que nos apareció como investigación es tratar de entender de qué se trataba el problema o tratar de entender si teníamos alguna constante o alguna investigación que hacer previa. Acá en realidad la investigación va a pasar por dos cuestiones. La primera es, ¿cómo hacemos para que el usuario haga una carga de forma que nosotros podamos manejar esa carga? ¿Sí? El trabajo práctico tiene una parte que aplica esto que estoy diciendo, que es la parte de determinar si el usuario apuesta por paridad par o paridad impar, ¿sí? En el medio de las dos tiradas, ¿sí? Entonces, la carga de datos es un tema que vamos a tener que revisar. Y el otro tema que por ahí ya, al haber programado en la clase pasada un juego con dados, puede verse simplificado,
es el tema de cómo hago la simulación, o sea, cómo simulo, ¿sí?, que la compu elige. Esta segunda parte me imagino que se les está ocurriendo que vamos a usar acá. ¿Qué les parece que vamos a usar acá? ¿Cómo simularé que la compu hace una selección en el piedra, papel, tijera? Random. Exactamente, vamos a tener que usar un random, ¿sí? ¿Un Y ahí random? veremos qué nos conviene. Ahí mencionaron entre las alternativas de random, Facundo dijo un choice. Probablemente sea la mejor alternativa, usar un choice, desde el punto de vista que el hecho de usar choice nos permite elegir de una tupla, ¿sí? Y el otro tema que vamos a tener pendiente es cómo lograr, ¿sí?, la carga del usuario. La carga del usuario, ¿qué problema tiene? Cuando nosotros vayamos a trabajar en general con la carga del usuario, nosotros podríamos optar por pedirle al usuario que elija un número, ¿sí?, que cargue un número. O sea, le pongo un mensaje al usuario y le digo 1, piedra, 2, papel, 3, tijera, ¿sí? Imaginemos esto, ¿sí? Entonces, bárbaro, el usuario va a cargar el numerito y a partir de ahí yo voy a trabajar. Pero ¿qué pasa? Si yo trabajo todo el programa con el número y las comparaciones las hago con números y la elección de la compu la hago con números, el programa va a quedar bastante poco legible. Entonces, la idea o lo ideal sería que yo, en lugar de trabajar el programa dentro del programa con números, trabaje con la palabra. Ahí puse pi, pa y ti, ¿sí? Pero la idea es que sea la palabra completa: piedra, papel o tijera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las comparaciones y todas las herramientas a nivel de programa van a quedar mucho más claras si yo trabajo con la palabra. Sin embargo, si yo le pido al usuario que ingrese la palabra, voy a tener un montón de problemas, porque el usuario podría ingresar piedra así, ¿sí? O podría poner piedra así, ¿sí? O cualquier alternativa intermedia, o me podría poner piedras, ¿sí?, en lugar de piedra, ¿sí? O cualquier alternativa intermedia. Entonces, no es una buena alternativa pedirle al usuario que me cargue una palabra. Siempre que yo voy a pedirle al usuario que cargue datos, no es una buena alternativa pedirle que cargue una cadena de texto. Lo que yo hago es darle opciones. Sin embargo, sería ideal que yo después, dentro del programa, trabaje, ¿sí?, con esa opción como una cadena de caracteres. Entonces, ¿cuál sería la forma de poder llevar estos números que el usuario carga? ¿Sí? O sea, pedirle al usuario que cargue un número, que será el 1, el 2 o el 3, pero luego llevar eso, ¿sí?, a transformar eso en la cadena que corresponda. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos usar para hacer eso? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Bueno, voy a tirar yo una pista. La forma de resolver ese problema es usar una tupla. ¿Sí? Si yo tengo una tupla con las cadenas de caracteres, yo puedo usar el numerito para acceder directamente a la tupla. ¿Sí? Si yo tengo esta tupla que se llama opciones, por ejemplo, ¿sí?, yo puedo usar el número que cargó el usuario para acceder a la tupla. Yo puedo decir la tupla, opciones, sub el número que cargó el usuario. Supongan que a esto le llamo número. Puedo decir la tupla sub el número que cargó el usuario. Pero ¿qué problema voy a tener si hago esto así directamente? ¿Más 1? ¿Qué sería ese más 1, Mateo? ¿Cuáles son los subíndices de la tupla? ¿Qué subíndices va a tener esta tupla? 0, 1 y 2. Bien, voy a tener 0, 1 y 2. Hay que hacer con los de abajo, digamos. Bien, exactamente. Entonces, pero acá hay algo que les voy a aclarar. Una alternativa sería decirle al usuario: cargue 0 para piedra, 1 para papel y 2 para tijera, en lugar de 1, 2 y 3. Pero por alguna razón, a nivel de interfaz de usuario, los usuarios no están acostumbrados a usar el 0. Distinto de lo que nos pasa a los programadores, los usuarios por alguna razón no les gusta el 0 como alternativa.
¿sí? Las alternativas empiezan en el 1 en adelante. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pedirle al usuario que cargue 1, 2 o 3, pero cuando voy a acceder a la tupla, restarle 1 al número que cargó el usuario para poder acceder al que corresponde. Entonces, si el usuario cargó 1, 1 menos 1, 0. Si el usuario cargó 2, 2 menos 1, 1. Si el usuario cargó 3, 3 menos 1, 2. ¿Sí? Con lo cual, al restarle 1 acá al acceder a la tupla, yo estoy logrando, ¿sí?, lo que queríamos. Entonces, estoy logrando quedarme con la versión de cadena de caracteres, pero pedirle al usuario que cargue una versión numérica. ¿Sí? Y una vez que tengo esta tupla, ¿cómo elegiría la compu sobre la tupla? Para que la compu también trabaje con cadena de caracteres y ya tengo todo en cadena de caracteres y puedo arrancar a llevar a cabo el proceso. ¿Qué les parece? ¿Cómo haría la Profe, elección disculpe. sobre la tupla de la compu, ¿no? O sea, hasta acá, usuario. ¿Sí? ¿Y la No, compu? ¿Qué haríamos? profe, escuche, ¿y el usuario sabe eso que usted, porque nosotros lo sabemos, porque somos los que estamos haciendo el programa, que va a ser el número -1. Pero si el No le usuario interesa al piensa, usuario. y si quiso decir piedra, y le toca papel porque el programa está distinto, digamos, ¿qué pasa? Y no, es que no puede pasar eso. Si vos le pones un print y le decís, carga 1 para piedra, 2 para papel y 3 para tijera, y él carga 1, vos tenés que asegurarte que la elección sea piedra. O sea, si no, tu programa anda mal, Sí, por sí, decirlo de alguna manera. ¿Sí? está. Mientras él cargue el 1, el 2 o el 3, y vos para el 1 hagas piedra, para el 2 hagas papel y para el 3 hagas tijera, el programa está bien y lo que él entiende está bien y todos van a estar de acuerdo. Ahora, si Claro, vos haces claro. algo No, no, me había distinto a lo que me confundido. estás mostrando, ¿cómo? Me había confundido yo. Está. Está bien, entonces, mientras vos cumplas con lo que le mostrás y él hace y vos mantengas lo mismo que le dijiste que ibas a hacer, están todos felices, digamos. Y cuando vamos a la compu, si ya tenemos esta tupla, ¿qué opción tendríamos que usar acá para hacer ese random? ¿Qué les parece? Profe, tengo una duda. ¿No, Sí, no se podría insertar por carga de teclado piedra, papel o tijera y después asignarle un valor numérico con un if, con un condicional? pero no sé para qué querrías hacer Sería, eso. No, sería más código, pero sería más cómodo para el usuario. No, o yo lo siento más o menos así, no sé si sea complicarse el pedo. sí, yo te diría que es rascarse como al revés, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad no sé por qué vos lo sentís más cómodo. Para el usuario va a ser más cómodo escribir un toque, enter y ya. ¿Sí? El tema es como vos armes la interfaz de usuario para que él entienda que si elige 1, 2 o 3, está eligiendo piedra, papel o tijera. ¿Sí? Pero una vez que él entienda eso, ¿sí?, es más cómodo que apriete una tecla y enter a que tenga que escribir toda una palabra y enter, ¿sí? Salvando además lo que dije antes, ¿no? Que para trabajarlo con if habría que tener en cuenta mayúsculas, minúsculas, que haya escrito piedra y no piedras, o tijera y no tijeras, ¿sí? O cosas por el estilo, lo cual lo hace mucho más complicado. Siempre que vos le vas a pedir al usuario que cargue algo por teclado, a no ser que sea una cadena libre, como decirle ingresar tu nombre, ¿sí? Siempre que vos le vas a pedir algo al usuario, lo ideal es que vos le digas que cargue lo mínimo indispensable para que vos sepas cuál es la decisión que él tomó y nada más. ¿Sí? Claro, que Entonces, sea en ese algo aspecto, concreto. ¿cómo? Que sea algo concreto, digamos. Un número es fácil de escribir, pero si, como esto es, eso es sensitive, si escribe con minúsculas cambia, si escribe con mayúsculas cambia. Claro, Es más difícil. adelante vamos a ver que hay algunas funciones para mejorar esas comparaciones, pero siempre las comparaciones de cadena de caracteres traen dolores de cabeza. ¿Sí? Bueno, Martín, esa podría ser una chance, pero estamos hablando de una letra. ¿Sí? Y en el problema del piedra, papel, tijera es que si yo trabajo con una letra tengo P, P y T, o sea que tampoco es mucha chance trabajar con letras, pero si en lugar de 1, 2 o 3, ustedes me dicen, quiero plantearlo con letras, ¿sí? Alguien los otros días me dijo, le hacemos la X, el más y el 0, ¿sí? Como si fuera un mando de una, esta sería una Xbox, ¿sí? Y bueno, dije, fantástico, si lo quieren hacer con simbolitos, es buenísimo.
¿sí? Habían dicho que tienen 4 simbolitos, que eran la X, el más, el 0 y la X, el más, el 0 y el menos. ¿Sí? Y ahí tenían 4 símbolos para pedirle al usuario que elija. Fantástico, porque de todas maneras es un símbolo, ¿sí? Que excepto por la X, todos los demás no tienen mayúscula o minúscula, son una sola versión. Solo habría que ocuparse de mayúsculas y minúsculas en la X, ¿sí? Y con eso estaríamos tranquilos, ¿sí? Podríamos poner número igual a OPC. No sé. Buenísimo, Mateo, si conectan el joystick. No sé ahí a qué te referís, Carolina. ¿Para qué querrías hacer? Si estás hablando de este número de acá y este OPC de acá, no sé a qué te referís con hacer igual, igual. Nunca un número que es un número entero va a poder ser igual, igual a un objeto que es una tupla. No sé ahí para qué lo querrías hacer. Sí, vamos a ver más adelante, Agustina, que vos podrías hacer eso. Vos podrías cortar la cadena en la cantidad de letras exactas que pretendés que el usuario elija. Y un poquito más adelante también, pronto, vamos a poder validar que el usuario ingresó una de 3 palabras posibles y que no puso cualquier zaraza, ¿sí? Todo eso lo vamos a poder hacer, pero por ahora no lo tenemos disponible, ¿sí? Así que por ahora nos vamos a basar con las herramientas que tenemos, ¿sí? No, Juan, no tenemos tiempo ahora para eso. En todo caso, si queda algo de tiempo al final de la clase, lo vemos, ¿sí? Pero de todas maneras no contesto acerca de si está bien o está mal lo que hicieron en el práctico. Tampoco lo contesté el miércoles en la clase de tutoría. Sí puedo debatir con ustedes algunas ideas, pero no contestar si está bien o está mal lo que hicieron, ¿sí? Eso, la parte del trabajo práctico, lo tienen que implementar ustedes. Tienen un montón de tiempo para hacerlo y ustedes tienen que lograr que funcione. Si usaron las herramientas que vimos en clase y validaron que los resultados sean correctos al final, el práctico está bien. Después la diferencia entre lo que haya adentro puede ver que haya un poquito más o un poquito menos de optimización, pero esos son detalles. Bueno, gente, quiero avanzar con esto porque si no, se nos pasa mucho el tiempo. Vamos al análisis. Si nosotros tenemos, ¿sí?, este programa que analizar, ¿cuál va a ser el posible resultado de mi programa? Fíjense que empieza a ser no tan automático el resultado esperado, ¿sí? Acuérdense que cómo analizábamos los resultados. Y bueno, los resultados eran aquellos que yo tenía como salida y que yo podía acarrear hacia atrás de qué forma obtenía ese resultado. ¿Qué les parece en esto? ¿Cuáles serían los posibles resultados? Ganar, perder o empatar. Exactamente, ¿sí? Ganar, perder o empatar parado desde el punto de vista de uno de los dos. O me paro desde el punto de vista del usuario o me paro desde el punto de vista de la compu, ¿sí? Pero a la hora de pensar en los resultados vamos a tener 3 resultados posibles. Desde el punto de vista de uno de los jugadores o de los participantes del juego, ¿sí?, vamos a tener que ganó, que perdió o un empate. ¿Sí? Y entonces, si empezamos a analizar cada uno de estos 3 y tratamos de ver cómo se obtiene, ¿sí?, tenemos que empezar a pensar cuáles son las chances que nos llevan a ganar. ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo determinar yo que el usuario ganó? Acá en realidad no va a ser una fórmula matemática. Fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? No tengo una fórmula matemática para llegar al resultado de que el usuario ganó, sino que lo que tengo que son condiciones. Lo que tengo son una expresión relacional, una expresión verdadero o falso, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que poner acá es cuál es la expresión que arrojando verdadero me lleva a que el usuario ganó. ¿Y qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo debería expresar esa expresión relacional? ¿Cómo debería pensarse esa expresión relacional? Hay que darle valor a, digamos, a piedra, papel o tijera. ¿Cuál es más grande que el otro? Bien, bien, exactamente. Lo primero que vamos a tener es que el usuario va a tener que cargar la opción del usuario, ¿sí? Y yo voy a tener que generar la opción de la compu en el proceso, ¿sí? Porque esto no lo carga el usuario, sino que lo genero yo, ¿sí? Está bien, hasta ahí todos felices. Sin embargo, teniendo esos 2 elementos y contando con esos 2 elementos, ¿cómo sería la expresión relacional, ¿sí?, para trabajar
para llegar al ganar. Matías, vamos a trabajar por ahora con un solo juego, ¿sí? O sea, si queremos luego jugar al mejor de 3, lo tendrán que volver a ejecutar 3 veces, ¿sí? Pero por ahora vamos a trabajar con un solo juego. ¿Por qué? Porque si bien ustedes el lunes ya vieron con el profe Silvio cómo hacer para repetir algo, en las clases prácticas, acuérdense que siempre trabajamos sobre la semana anterior. A nosotros nos queda un poco al revés, porque ustedes tienen primero la clase de teórico y después la clase de práctico. Pero bueno, en las clases prácticas, lo decidió el coordinador de cátedra, en todos los cursos se trabaja sobre la ficha de la semana anterior. Entonces yo tengo que venir a darles una clase sobre la ficha que ustedes vieron con Silvio, no este lunes, el lunes pasado, el lunes de la otra semana, para atrás, ¿sí? Entonces bien, no hay problema. Si lo copias y lo pegas 3 veces, sí, puede ser una chance, pero yo hoy me voy a referir al juego para una vez, Augusto. Si ustedes después lo quieren evolucionar y quieren hacer las expansiones, yo les voy a proponer una expansión después de la clase de hoy, ¿sí? Para que sigan trabajando, y si ustedes quieren hacer otras expansiones, bien por ustedes, ¿sí? Pero contéstenme lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Hasta ahora lo único que tengo de intento de respuesta es que Anto puso mayor y menor, ¿sí? Pero, ¿de qué estamos hablando? A ver, fíjense, yo estoy pensando en este gráfico de acá arriba, ¿no? Estoy pensando estas son las reglas del juego. Estas de acá son las reglas del juego. De que ¿Cómo piedra... yo podría plantear una condición? A ver, vamos, sí, escucho. Primero habría que asignarle los valores a tijera, papel y piedra para después ver, por ejemplo, que el papel vence la piedra, entonces si el número tanto es mayor o menos. Entiendo, Anto, entendí la idea, pero acuérdense lo que planteamos acá. Dijimos, no voy a tener números, voy a tener las cadenas. Voy a tener pi, pa y ti en cada una de las variables. O sea, yo tengo 2 variables, la variable u, que es lo que eligió el usuario, y la variable oc, que es lo que eligió la compu, y en cada una de esas variables tengo o pi, o pa, o ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene lo que sigue acá abajo para poder determinar quién ganó? Esa es un poco la pregunta, digamos. Yo acá quiero llegar a la conclusión de que ganó el usuario. Entonces, acá, ¿cómo tendría que poner? Tendría que plantear una condición que me lleve un escenario al menos, que me lleve a que ganó el usuario, ¿sí? ¿Y cuál podría ser ese escenario? A ver, empecemos así. Si el usuario eligió piedra, ¿qué tendría que pasar con un i, sí o sí, para que el usuario haya ganado? ¿Qué tendría que haber elegido la compu? Tijera. Exactamente, y ahí empezamos. La opción de la compu tendría que ser igual a tijera. Y este escenario, ¿sí? Ese escenario, ¿sí? Me lleva a que ganó el usuario. Acá yo estoy diciendo que estoy pensando estos posibles resultados desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Entonces, ese escenario me lleva a que ganó el usuario. ¿Y es el único escenario posible en el que ganó el usuario? ¿O tengo otros? No, hay 2 Los más. otros 2. Exactamente. Voy a tener otros 2 escenarios. ¿Qué voy a tener? Si el usuario Si elige tijera eligió tijera y la compu elige piedra, pero No, a ir papel. a perder el usuario. Papel. Yo estoy queriendo llevar exactamente, yo estoy queriendo llevar a que gane el usuario. Entonces, si la compu elige papel, entonces sigo con la misma idea. Y la última que me queda es, si el usuario Elige papel. eligió papel Y la compu y piedra. la compu Otra piedra, vez gana. entonces, nuevamente, ganó el usuario. Y ahí tengo un primer resultado resuelto, ¿sí? Tengo el primer resultado resuelto, ¿sí? Y tengo 3 elementos. Podemos seguir viendo esto, ¿sí? Vamos a tener 3 más para que pierde, ¿sí? Y luego vamos a tener ¿cuántos? Vamos a tener 3 más para que empata. En realidad, analicemos un poco esto. Vamos a tener, me voy a ir directamente al análisis del empate, ¿sí? Porque Para ahí el es donde empate quiero podemos poner que si la elección del usuario es igual a la de la compu, es empate. Bien, es verdad que lo podemos poner, pero quiero que eso se caiga de maduro y quiero que todos los que están en la sala lo veamos igual, ¿sí? Por eso lo voy a escribir primero separado, ¿sí? Pero es verdad, Jero. Entonces, si el usuario, ¿cómo serían los empates? Si el usuario eligió piedra y la compu eligió piedra,
entonces hay un empate. Si el usuario eligió papel y la compu eligió papel, sigue habiendo un empate, y si el usuario eligió tijera y la compu eligió tijera, sigue habiendo un empate. Ya todos están viendo que estos tres que me llevan al resultado empate, los podríamos mejorar, los podríamos optimizar, ¿sí? Podríamos hacer que en lugar de hacer 3 condiciones, pudiéramos plantear una sola, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Que por ahí Jero ya planteó la condición. Fíjense, acá en realidad si yo hago como una suerte de factorización, ¿sí? Esto de acá es lo mismo que esto. Entonces, esto igual a esto, y esto igual a esto, puedo decir que directamente este es igual a este. Y lo mismo pasa para los tres, ¿sí? Entonces, esa situación que se da es la que me permitiría simplificar todos estos tres casos en una condición simple que sería OU igual a OC. ¿Están todos de acuerdo con eso? No, si el usuario elige piedra y la compu elige papel, pierde el usuario, Lautaro. Por eso no puse esa opción, ¿sí? Acá no hay duda que acá me falta un conjunto, que es el conjunto que me lleva al resultado de que el usuario pierde. O sea, acá hay 3 que me faltan, que yo las salteé a propósito, ¿sí? Y ya les voy a contar por qué las salteé, ¿sí? Pero hasta acá entonces estamos de acuerdo con este análisis en general, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces, ¿cómo sería? Yo acá tengo 9 condiciones distintas. Así, de primera, y síganme mi juego porque lo que yo quiero es que cuando lleguemos a la solución optimizada, todos entendamos por qué vamos a llegar a esa solución. Pero así, ¿cuál sería lo primero que se les viene a la mente si yo acá tengo 9 condiciones? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? No sería tan loco pensar que la primera solución que se les venga a la mente es plantear un if para la primera condición, ¿sí? Y después plantear un if para la segunda condición, ¿sí? En cada uno de estos lo que tendríamos es la salida con el que ganó, ¿sí? En cada uno de estos. Y luego plantear así otro para la siguiente condición, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta lograr plantear las 9 condiciones. Esa sería una primera aproximación a la solución. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? A ver, ¿con qué quiero que estén de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con que esa solución haría un programa que arrojaría el resultado correcto? ¿Sí o no? Sí, pero no sería el más mejor, digamos. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar estas soluciones con condiciones, y acá viene la parte más interesante de la clase de hoy, lo que yo quiero dejarles en la clase de hoy. Si yo a una solución con condiciones la quiero mejorar, ¿en qué me voy a apoyar? ¿Cómo dijo, profe? Si yo tengo una solución con condiciones, como esta, a este tipo de soluciones normalmente se le llama de fuerza bruta, ¿sí? Y yo quiero, de fuerza bruta es porque hago una condición, tengo un resultadito, una condición, un resultadito, una condición, un resultadito, ¿sí? Hay Y que así hacer el para verdadero o probando falso. todas las opciones posibles. Si yo quiero mejorar eso, ¿en qué me apoyo normalmente? Dentro de las estructuras que hemos visto, ¿no? Dentro de lo que hasta ahora hemos visto, ¿sí? ¿En qué me voy a apoyar si quiero mejorar una situación como esa? ¿Verdadero o falso? No. Bien, me voy a apoyar en que el falso me da información, ¿sí? ¿Cuál es la información que me da el falso? Y me dice que lo que estoy preguntando en la condición no es. Entonces ahora hay que repensar nuestro problema para ver qué condición de todas las que tenemos acá, el verdadero me da un resultado final y el falso ya me da información que puedo aprovechar. ¿Cuál será la mejor alternativa para empezar? Bien, Matías, me encantó. ¿Sí? La mejor alternativa para empezar es arrancar con el empate.
¿sí? Lo otro que puso Matías de unir con OR, ya lo vamos a charlar, y también es una alternativa, pero lo mejor es arrancar con el empate. Entonces, pensemos cómo podríamos plantear un algoritmo para este problema. ¿Sí? Vamos a arrancar con acá el inicio del programa, ¿sí? Y ahí vamos con... Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que cargue su opción. No me voy a meter por ahora con el hecho o el tema que después vamos a tener que ver en el código de cómo transforma esa opción en cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque estamos hablando a nivel de diagrama de flujo. Lo que acá tenemos que entender es que el usuario carga la opción. Sí, Jero. El nombre no. El nombre no se le podía pedir. Si quieren, estaría bueno. Si quieren poner, ya después si quieren lo ponemos en el código. ¿Sí? Pero a nivel de diagrama de flujo no nos hace falta porque el programa no lo pedía. No había un pedido explícito de pedirle al usuario el nombre. Está bueno para lograr esta sensación de juego, y lo vamos a hacer, en todo caso ahora lo agregamos en el diagrama, en el código, cuando codificamos. Pero a nivel de la lógica pura de este algoritmo, lo que yo necesito es que elige el usuario. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que sigue? Lo que sigue es que la compu elija. ¿Sí? Y habíamos dicho que entonces, para que la compu elija, lo que íbamos a hacer era un choice, ¿sí? Entre piedra, papel o tijera, ¿sí? Y esa era nuestra forma de decir que la compu elija, ¿sí? Un choice de la tupla. Fíjense que hasta ahora lo que vengo utilizando es lo que fuimos planteando en la investigación que hicimos antes, ¿no? Fíjense que siempre voy aprovechando decisiones que ya tomamos o decisiones que ya conversamos, ¿sí? Y ahora empieza mi algoritmo. Y entonces hemos dicho, lo más interesante sería que de buenas a primeras yo logre, ¿sí?, trabajar, por decirlo de alguna manera, con algo que me divida las aguas. ¿Cuál era la decisión más simple que lograba esa división de aguas? La de empate. Entonces yo acá podía poner simplemente, si la opción del usuario es igual a la opción de la compu, de este lado ya sé que el resultado, ¿sí?, es igual a empate. Dicho problema. ¿Sí? Y de este lado, ya sé que va a haber un ganador o un perdedor. O sea, que alguien va a ganar y alguien va a perder. ¿Por qué? Porque si no hay empate, no queda otra que pase, que alguien gane y alguien pierda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo acá tengo planteadas 3 condiciones. ¿Sí? Estas 3 condiciones, si uno lo piensa rápido, me llevarían a una condición así, con otra condición acá, con otra condición acá. Sin embargo, estas 3 condiciones... ¿Se puede hacer uno solo? Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Las podemos unir a las 3 o no? Sí. Sí las podemos unir. ¿Y cómo las tenemos que unir? Porque no es cómo las podemos unir, es cómo las tenemos que unir. Se puede hacer un condicional con el verdadero, con las cosas verdaderas, digamos. Si se cumple es verdadero, y si no se cumple, es que, digamos, perdió el usuario. Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, ¿cómo hago yo la unión de esta condición con esta condición y con esta condición? ¿Qué operador lógico uso ahí en el medio? ¿Qué les pongo? ¿Un i? Usas un AND y después un OR, ¿no? Un AND y después un OR. ¿Sí? Claro, el AND por el papel. ¿Y por qué un OR y no un AND entre las condiciones, entre los bloques? Porque si no te tiene que dar todo verdadero. Bien. Y fíjense que no habría forma alguna que todas se den verdaderas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se da que estas condiciones, yo sé que es un término que no les gusta, ¿sí?, pero se da que estas condiciones son excluyentes o mutuamente excluyentes. Si una de estas se da, no hay ninguna posibilidad que se den las otras. Siempre piensen eso cuando vayan a poner condiciones unidas adentro de un if. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces usan y con condiciones que son excluyentes, ¿sí? Y si usan un i con condiciones que son excluyentes, eso va a ser siempre falso. No hay ninguna posibilidad que eso se transforme en verdadero. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a empezar por acá. Habíamos dicho, vamos a ver cómo hago para meter todo esto acá adentro.
opción de usuario igual a piedra y opción de compu igual a Profe, tijera. podría poner, si no, usuario en un lado y la compu en el otro y le va poniendo lo que elige cada uno abajo para que se queden más prolijos. Sí, pero prefiero que me quede toda la condición como después la voy a plantear en el código, porque quiero que el rombo represente al if que vamos a codificar, ¿sí? Así que por eso prefiero ponerla con un esquema más parecido, más allá que estoy usando y acá voy a usar una o, en lugar de usar el or y el and, ¿sí? Quiero que el rombo represente a la condición que voy a escribir en el código, ¿sí? Entonces, si el usuario eligió piedra y la compu eligió tijera, o si el usuario eligió tijera Tijera. Y la compu, y papel. la compu eligió papel, o si el usuario eligió papel y la compu eligió piedra, por cualquiera de toda esa estructura de condiciones, lo que tengo de este lado, por el lado verdadero, es que el resultado, ¿cuál es? Que el usuario, ¿qué? Si toda esa condición da verdadero, el resultado de este lado es que el usuario ganó, ¿sí? Y de este lado, como ya no me queda otra chance, fíjense que acá me trajo un empate. Acá no hay posible empate porque ya está del otro lado, estoy del falso. Entonces, de este lado de la condición el usuario ganó. De este lado de acá, ¿qué pasó con el usuario? ¿Me hace falta hacer las otras tres preguntas? ¿Me hace falta volver a preguntar por las otras chances? ¿O ya tengo el resultado en realidad? Ya se responde solo. Ya tengo el resultado, exactamente. No me hace falta hacer las otras preguntas porque, fíjense cómo me ahorré tres condiciones, ¿sí? Esta de acá nos hizo ahorrarnos, ¿sí? Transformamos tres condiciones dobles en una sola. Pero a su vez, por la manera en la que planteamos el algoritmo, nos ahorramos estas tres condiciones dobles, que en realidad son 6, ¿sí? Nos ahorramos de esas 6 operaciones relacionales, porque ya acá tengo el resultado definitivo. El resultado acá es que el usuario perdió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede ver hasta ahí o no? Sí. Y finalmente lo que me quedará por hacer acá abajo es mostrar el mensaje. El resultado. ¿Sí? Y terminó nuestro programa. Entonces, fíjense cómo nosotros a partir de este análisis y de darle un par de vueltas de ingenio y de ponerle inteligencia a ese análisis, ¿sí? Llegamos a un algoritmo que es muchísimo mejor que lo que habíamos planteado inicialmente. Ayer miércoles estuvimos charlando un largo rato con algunos chicos en la clase de tutoría, y yo les decía, a ver, si ustedes van por la opción de fuerza bruta, que hubiera sido hacer todos los rombitos, ¿sí? Con cada una de las chances posibles, los 9 rombitos, el programa va a funcionar y hasta probablemente lo validen y arroje los resultados correctos, ¿sí? Ahora, ese programa por fuerza bruta, en donde van a estar todos los rombos separados, no es el programa ideal. O sea, yo no hice el más mínimo trabajo de mejorarlo o de intentar lograr una mejora sobre ese programa, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes cuando van a trabajar en un trabajo práctico, cuando están en un parcial, ¿sí? Hagan el análisis, pero muchas veces va a pasar lo que pasa acá, de hecho por eso elijo este ejercicio, que es que el primer análisis probablemente nos lleve a una solución de fuerza bruta, a una solución en donde estamos evaluando todas las posibles alternativas. Pero nosotros tenemos que ver de qué forma podemos mejorar. Hay veces que se puede y hay veces que no, lo aclaro. Pero tenemos que ver de qué forma podemos mejorar esa solución que surge
de primera, ¿sí? Para intentar una opción a nivel de algoritmo que no implique que la computadora tenga que hacer todas las operaciones. Porque por más que la computadora es rápida, si yo no mejoro desde el punto de vista de pergreñar la lógica para tener posibles salidas anticipadas, ¿sí? Va a haber problemas que van a haber más adelante, en tercero o cuarto año, que van a ver que por más rápidas que sean las computadoras, no pueden resolverse, ¿sí? De hecho, creo que ya no está más esa unidad en algoritmos de estructura de datos, creo que este año ya no está más. Pero había una unidad en algoritmos de estructura de datos a fin de año, que ahora pasó, creo que no sé si vos, Germán, te acordás, creo que a sintaxis y semántica del lenguaje pasó esa unidad, que es una unidad que habla de teoría de la complejidad. Sí, a sintaxis pasó. A sintaxis, en donde empiezan a ver que por más rápidas que son las computadoras, hay problemas en el mundo que las computadoras no pueden resolver. O sea, no les alcanzaría el tiempo del universo para resolverlas con las computadoras que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de optimizar nuestra solución. ¿A qué me refiero con optimizar? Lograr una solución que, por más que la computadora sea rápida, si yo puedo ahorrarle pasos o ahorrarle proceso a la computadora, ¿sí? Aprovechándome de la lógica, entonces tengo una mejor solución que la anterior. Y eso se evalúa también cuando vamos a corregir los trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé si aplica a algo que ya hayan hecho en el práctico, en el trabajo práctico, pero si aplica, tienen tiempo todavía de cambiarlo. Me voy a abrir el PyCharm, ¿sí? Y me voy vamos a armar un proyecto para programar esto, para codificar esto. Vamos a armar un proyecto nuevo, le vamos a llamar piedra, papel, tijera 6. Ahora en un ratito yo para la segunda parte de la clase se los voy a subir a este proyecto, así que no hace falta que copien el código, ¿sí? En todo caso me lo discuten, pero quiero que rápidamente veamos, sí. También va a subir la imagen que tiene no me sale el nombre, ya tengo tantas palabras. ¿La pizarra? Sí, porque no se entiende el segundo rombo. ¿Esto de acá? En el diagrama de flujo no me salía la palabra. Exactamente, ese rombo no se... Ese rombo tiene todo esto. Listo. Ese rombo, profe, sería como, debido a que en el primero dio como falso, sería como el else, y de ahí dentro del else se abre un if y otro else. Exactamente. Ahora lo vamos a codificar. Y creo que va a quedar más claro porque todo eso lo voy a escribir en el código, digamos. Pero quiero que quede claro también acá en la pizarra que ese rombo, por más que me quedó chiquito porque quería que nos quedara el dibujito del algoritmo para poderlo codificar, tiene lo mismo que analizamos acá. Solo que tiene este paréntesis con este, ¿sí? Un OR acá en el medio, ¿sí? Este otro bloque de acá, otro OR acá en el medio y este otro bloque de acá, ¿sí? Y todo eso nos lleva a una sola salida que nos termina derivando en el gané. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Vuelvo entonces al PyCharm. Me voy a crear acá un... Pero... piedra, papel, tijera. Sí, bueno. Ahí habría que poner algún nivel de comentario. Implementación del juego. De un jugador contra box.
Ahí estamos entonces. Algunos preparativos, ¿sí? ¿Qué dijimos que vamos a necesitar? Voy a necesitar una tupla, que la voy a crear yo en el código, y que me va a servir para contener las palabras, ¿sí? Entonces, opciones, va a ser una tupla, que va a contener, ¿qué? Piedra, papel y tijera, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa voy a necesitar en utilizar durante el juego que habíamos dicho que ponemos acá arriba, que manejamos acá arriba? Exactamente, voy a necesitar agregar un import de random. Ya habíamos charlado en la clase pasada por qué agregamos import de random. Si hay alguien que todavía le queda alguna duda acerca de por qué agregamos import de random, me avisa y lo conversamos. Pero acá estamos pidiéndole que a Python, que este programa incluya todos los paquetes de código fuente necesarios, ¿sí? Para que yo pueda utilizar las funciones de random. Fíjense que si yo me paro ahí arriba, saqué, pero si yo me paro ahí arriba y me vengo acá, ¿sí? Bueno, no las estoy viendo todas. No. Bueno, pero si yo pongo random punto, ¿sí? Ahí veo todas las funciones que estoy agregando de este paquete random a mi programa, ¿sí? Todas estas funciones. Nosotros de ahí hemos visto algunas, otras no, ¿sí? Pero bueno, las que hemos visto son las que nos alcanzan para llevar adelante los programas que vemos en AED, ¿sí? Sí, Mateo, tengo como 400 proyectos, pero no me importa. ¿Por qué? Porque los tengo organizados por semana, ¿sí? Tengo organizado, por ejemplo, los que hago con el 1K3, los que hago con ustedes y los que hago con el 1K16. Pero además, lo que trato de mostrarles es que ustedes el día de mañana, cuando trabajen de manera profesional, van a tener que trabajar así, ¿sí? Porque no van a poder mezclar en el mismo proyecto en donde están trabajando en un equipo de trabajo para un software particular, otros archivos de código Python con alguna cosa que están haciendo porque se les ocurrió o porque quieren hacer una prueba. Entonces, el hecho de trabajar por proyecto, más allá de que PyCharm nos permita meter ahí scripts, ¿sí? Sueltos, ¿sí? El hecho de trabajar por proyecto y organizado también dice mucho de cuán profesionalmente están trabajando ustedes, ¿sí? Así que voy a seguir intentando trabajar de esta manera. Yo tengo un proyecto con todos los ejercicios de la ficha. Bueno, Mateo, vas a llevar un momento en que vas a tener una ensalada enorme ahí adentro, porque cuando los ejercicios de la ficha empiecen a necesitar más de un archivo .py, no vas a tener forma de saber cuál conjunto de archivos .py pertenecen a un ejercicio y cuál conjunto pertenecen a otro ejercicio, ¿sí? Sí, Facundo, no hay problema con eso, lo vamos a ver más adelante. Si vos ya lo conocías, no hay problema que lo uses de esa manera. Después lo individual si lo hago aparte. Está bien, Mateo, eso lo maneja cada uno, ¿sí? No hay problema con eso. Son libres de trabajarlo como ustedes se sientan cómodos. Pero bueno, sigamos acá entonces. ¿Algún mensaje, ¿sí? de inicio? Vamos a poner ahí, no sé. Ahí habían dicho de hacer multiplicación para tener esto mejor, ¿sí? No hay duda que la multiplicación mejora la historia, pero por lo pronto juego ¿sí? Ahí está. No hay duda que ahí está. No hay duda que la multiplicación y los tamaños de las cadenas y demás mejoran el uso, pero bueno, yo me conformo con ese título. Entonces, ¿qué vendría ahora? Vendría pedirle al usuario que cargue. Habíamos creo que Jero había dicho que le pidiéramos el nombre también al usuario, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con un input del nombre, ¿sí? Igual a input, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y ahí que cargue el nombre y un print. ¿Por qué pongo mayúscula? Print, ok. Nombre. Vamos a jugar.
¿Sí? Y entonces le vamos a pedir ahora que cargue su opción. Para eso voy a decirle opción número, o vamos a poner opción usuario número igual a int input, ¿sí? Y acá vamos a poner de tu juego /n /t 1 piedra, ¿sí? Me voy a quedar corto, así que vamos a hacer... Alguien me había preguntado esto ayer, ¿cómo podría ser para armar una cadena más larga en el input? Y bueno, acá se los estoy mostrando. /n /t 2 papel /n /t 3 tijera. ¿Sí? /n y no sé, ¿qué le puedo poner ahí? Un guión subrayado como para que cargue su juego. Profe, ¿Sí? yo sé que eso ya lo explicaron, pero ¿puedo así explicar por arriba qué hacían las Ns? Onda, sí sé que hacían, como que algunas dejaban espacio, pero no me acuerdo bien cuál era cuál. Mirá, te voy a mostrar esto, Martina. Te voy a dar una herramienta para que vos lo puedas probar vos sola. Fíjate, me voy a copiar esto, me voy a abrir la consola de Python acá abajo, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba. Print. Esto no es que no te lo quiero explicar. Todas las veces que quieras preguntarlo, me lo volvés a preguntar. No hay problema con eso. Pero lo que yo te quiero mostrar es cómo lo podrías ver vos, cuando llegue el momento y no te acordabas cómo funcionaba, ¿sí? Cómo lo podrías ver vos sola si estás haciendo una prueba con el PyCharm. Me abro la consola, pego ahí adentro la cadena, ¿sí? Pego ahí adentro la cadena, así, y le doy Enter. Y fíjate que acá estoy viendo qué es lo que va a imprimir. Cada uno de estos /n, ¿se llega a ver ahí, chicos? ¿Se ve esta parte? Sí. ¿Sí? Cada uno de estos /n provocó este salto de línea hasta acá. Y el /t provocó este pedacito. ¿Sí? Entonces acá tengo otro /n y otro /t, otro /n y otro /t, y un último /n, y ahí hay un guión de subrayado. ¿Sí? Y eso es lo que tengo a la hora de cargar. Quizás este también debería ser un /n. ¿Cómo abrió esa consola? ¿Cómo? Fíjate que abajo en la liñita, bueno, ustedes no sé si la llegan a ver, porque está la línea verde esta, pero acá abajo, en la parte de abajo del Python, tienen la terminal, el que aparece cuando ejecutan, y hay uno que dice Python Console, ¿sí? O Python Console, ¿sí? Cuando hacen clic ahí, abre una consola igual al Python idle que vimos en la primera clase, ¿sí? Que funciona muy parecido al idle, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, profe, gracias. La contrabarra al 92, ahí está, ahí ya contestó Agustina, muy bien, ¿sí? Pero la deberían tener como un carácter. Suele salir también con Altagracia y la tecla que está al lado del 1, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿sigo con el código? Si hay alguna otra duda, me frenan, ¿sí? Con eso, el usuario cargó, ¿sí? Su número, ¿sí? Y ahora tengo que transformar opción usuario, ¿sí? Tengo que transformar ese número en una cadena de caracteres para poder continuar con el programa. ¿Y cómo habíamos dicho que íbamos a hacer eso? Opciones, opción usuario número, -1. Siempre que yo voy a hacer este tipo de transformaciones, a mí no me sale porque mi teclado tiene un layout en inglés. Sí, yo también uso, mira, yo también tengo teclado en inglés, acá está, ¿sí? Con lo cual, en general, la tecla en inglés es más fácil, está ahí, mirá. En inglés está ahí, no sé si la ves, al lado del Enter. ¿Sí? Ahí, esa de ahí, es la tecla. ¿Sí? Listo, buenísimo. Bárbaro, Fede, entonces. Bueno, gente, seguimos. Entonces,
Cada vez que yo voy a hacer una transformación de este tipo entre lo que el usuario carga y lo que en realidad va a terminar haciendo de valor ingresado por el usuario, una buena opción es mostrarle al usuario qué es lo que eligió. ¿Sí? Entonces voy a hacer un print y voy a poner acá, bien, elegiste, coma, opción usuario. ¿Sí? Y ahora, ¿qué viene? Elegir la opción de la compu, ¿no? Opción compu. Igual, y acá habíamos dicho que íbamos a hacer un random.choice de la tupla opciones, con lo cual la compu va a elegir también, ¿sí? Algo parecido. ¿Esto qué? Ah, acá no hace falta. ¿Eso me está diciendo esto? ¿Qué es lo que me está diciendo que está mal del PEP? Acá. Bueno, no importa. Esto está. Entonces, ahí está. Y por otro lado, choice. A ver cómo lo pongo. ¿Se acuerdan qué significa randint? ¿Sí? ¿Mateo? Bien. No, pero Carolina era la que me había preguntado. Carolina, ¿te acordás? Bien. Este choice. Perdón, el randint es que te toma una función o un valor aleatorio, pero entero. Sí. Por eso, si se acuerdan, yo lo que voy a hacer es transformar este choice, ¿sí, Carolina? En un randint. Mirá, ese choice es lo mismo que decir OPC compu igual a opciones, que es una tupla, sub random.randint entre 0, que es el primer subíndice, y 2, que es el último subíndice. Esta línea de acá, Carolina, ¿se entiende? OPC es el nombre que yo le estoy poniendo a la variable, viene de opción. Melanie. Por eso le llamo OPC usuario número, OPC usuario, OPC compu. Esta O de acá era de opción en el diagrama, y acá en el código, para no escribir toda la palabra opción, estoy usando la palabra OPC. ¿Se entiende esto entonces? No hay problema. ¿Se entiende esto entonces, Carolina? O sea, fíjate cómo estas dos líneas, tanto el choice que está acá arriba como opciones con el randint adentro, hacen exactamente lo mismo. Solo que el choice te evita, ¿sí?, que te pongas a pensar cuál es el primer subíndice, cuál es el último subíndice, y que sepas esos números. El choice directamente te elige uno al azar de toda la tupla. ¿Sí? Lo voy a dejar acá comentado. Alternativa al random.choice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, sigo entonces. Ahí la compu eligió su opción, ¿sí? Sin embargo, ¿habría que hacer algo más antes de empezar a trabajar? ¿O ya podemos empezar a trabajar con las condiciones? Se fueron todos. Me quedé solo. No se entendió la pregunta. ¿Qué eligió la PC? Y acá está lo que eligió la PC. Lo acabo de poner. ¿A esto se refieren? Ah, bien. Ahí Brian dice mostrarlo. Bien, perfecto. ¿Y por qué les parece que hace falta mostrarlo? Para que el usuario vea si ganó, perdió, empató. Para que el usuario le crea, básicamente. Claro. ¿Sí o no? Para que vea lo que eligió la compu. Claro, para que el usuario le crea, ¿sí? En esencia. Bueno, estoy de acuerdo entonces. ¿Sí? Una vez que terminé con eso, podría decir que terminé con la parte inicial de las elecciones y ahora viene el proceso de saber quién ganó. Y bueno, fíjense que ahora, ¿en qué me voy a enfocar? Yo tengo una línea acá,
que cuando yo estoy en esta línea central, todas las sentencias que van en esa línea central están en la columna 1 del archivo de código, ¿sí? Pegado al margen izquierdo. Cada vez que me vaya para allá o para allá un escalón, voy a hacer una tabulación. Cuando me vaya para acá voy a estar en esta línea, y esta línea va a ser la columna 5, o sea, va a ser una tabulación del central. Pero desde esta línea, que va a ser la columna 5, cuando me vaya para allá o para allá, voy a hacer una nueva tabulación. O sea que si esta línea es la columna 5, ¿sí? Esta línea pasará a ser la columna 9, y esta línea pasará a ser la columna 9. Quiero que presten atención a eso, porque ese es el objetivo principal de la clase de esta semana, ¿sí? Que aprendamos cómo transportamos esto que hicimos en el diagrama de flujo al código y cómo tenemos que tener cuidado con la indentación en el código Python a la hora de escribir el código de esta parte. Y ahí vamos. Entonces, ¿cómo sigue la historia aquí? ¿Sí? Viene el primer if. ¿Cuál era el primer if? ¿Qué era lo que preguntaba acá yo? Si son Si iguales. eran iguales. Perfecto. Opción usuario. Usuario es igual a la opción compu. Si esto es verdad, ¿qué pasó? Exactamente. Resultado. En realidad, fíjate que como en este caso, yo la variable resultado la voy a asignar en los 3, el print lo voy a hacer una sola vez acá abajo. Y lo que voy a hacer en cada una de las ramas, ¿sí? Es asignarle un valor a la variable resultado. ¿Sí? ¿Se entendió eso, Andrés? A ver, si vos hicieras el print en cada rama, ¿estaría mal? No, no estaría mal. ¿Sí? Pero a veces el print no es solamente un print. Yo quiero poner algún título, quiero mejorar esa salida. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, me conviene hacerlo todo junto al final, porque si van a hacer varias líneas, tendría que estar repitiendo las varias líneas en cada uno de los lugares en donde tengo la salida. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es tener una variable resultado a la que le voy a igualar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, empatamos. ¿Sí? Y ya. Y ahí, en el else, acá empieza la historia, porque ahora estoy de este lado, ¿sí? Estoy en esta línea. Fíjense que, bueno, no se llega a ver. A ver si ahí se llega a ver, no sé si llegan a ver ahí abajo, que dice 28,5. 28 es la línea y 5 es la columna. ¿Sí? Fíjense que si yo me voy ahí, la columna es 1. Si yo me voy ahí, la columna es 5. ¿Sí? Entonces, en la columna 5, que representa a esta línea vertical, yo voy a escribir el if que sigue. Y bueno, este if es el que es más largo. ¿Sí? If, opción, usuario, igual a piedra. And, opción, perdón, compu, igual a tijera. ¿Sí? Y ahora viene un OR. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacerlo más rápido a esto para no perder tiempo. Voy a copiar y pegar un poquito. Noten esa barrita al final de estas dos líneas que dice que la línea continúa abajo. ¿Sí? Continúo en la línea siguiente, pero es una sola línea de código. ¿Sí? Pero esto es para no irme fuera del lugar de lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Y entonces acá este es papel, y este es piedra. No, el segundo que habíamos puesto que ustedes me dictaron era tijera. Y este entonces era papel. Y este es, el último era papel, ¿sí? Y este era piedra. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos nuestra condición y ahora tenemos que escribir el resultado. ¿Sí? Entonces acá, resultado. Esta me ganaste. ¿Sí? Y ahora el else, fíjense que el resultado está en esta línea,
columna 9, como habíamos dicho, porque si esto estaba en la línea 5 y me volvía a venir por el verdadero, esto implica una nueva indentación, con lo cual está en la columna 9. Pero cuando vengo a poner el else vuelve a la línea central, con lo cual el else va en la misma línea que la palabra reservada if. ¿Sí? Noten que este if y este else están en la misma columna. Este if y este else están en la misma columna. Estas son las reglas básicas, ¿sí? Para la siguiente. ¿Sí? Sí, podríamos poner algún tipo de insulto ahí desde la computadora. ¿Sí? Y en el último, resultado, ¿sí? Y acá gané loser. ¿Sí? Ahí está, algo así. Entonces ya tenemos nuestra lógica. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué me queda por hacer? Y bueno, mostrar los resultados. Print, una liñita en blanco, ¿sí? Print, algún tipo de suspenso. ¿Sí? Que no va a haber demasiado suspenso porque no hay tiempo en el medio, pero print, resultado. ¿Sí? Y game over. Y ahí tenemos entonces nuestro juego. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, logramos programar lo que teníamos en nuestro algoritmo. Si nos volvemos un poquito acá y nos volvemos a la idea inicial, fíjense que, bueno, voy a borrar un poco esta parte de nuestro análisis para terminar nuestro circuito. Fíjense que después de hacer un análisis, ¿sí? Nos fuimos a plantear un algoritmo. ¿Sí? Eso implicó que hiciéramos nuestro algoritmo que, si mal no recuerdo, era más o menos así. ¿Sí? Y de este lado teníamos otra condición con otros dos cuadritos acá, y más o menos tenía esa forma, con acá abajo el mensaje. ¿Sí? Entonces, ese algoritmo se transformó en un diagrama y quedó plasmada la idea en ese diagrama, y de ahí pasamos, ¿sí?, a codificar ¿sí? Para lo cual usamos nuestro PyCharm. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos queda por hacer? Controlar. ¿Sí? Controlar, validar, comprobar el funcionamiento. ¿Sí? Bien, podríamos primero ejecutarlo una vez para ver que no dé error, pero acuérdense, y a mí me importa, que se lo voy a seguir repitiendo mientras tenga tiempo en las clases, ¿sí? Que no nos quedemos solamente en correrlo, porque si solamente nos quedamos en ejecutar, Mateo, ¿sí?, nos vamos a olvidar de lo que realmente importa cuando llegamos a ese punto. Cuando llegamos a ese punto, lo que importa es validar que los resultados que yo obtengo son correctos en base al funcionamiento que yo planteé del punto de partida. En este caso, la validación, ¿qué requería el proceso de validar? ¿Qué necesitábamos para poder validar? ¿Qué habíamos dicho que nos hacía falta? Bien, nos hacía falta una prueba de papel y nos hacía falta comparar con la prueba de papel. En este caso, la prueba de papel, fíjense que ya la tenemos, ¿sí?, y está planteada allá. La prueba es esa, porque ahí mismo ya tenemos adentro los posibles resultados. Ya tenemos que la piedra le gana a la tijera, que la tijera le gana el papel y que el papel le gana a la piedra. ¿Sí? Con lo cual, tenemos que, si el camino es el inverso, estamos perdiendo. ¿Sí? Si yo elegí piedra y la compo eligió tijera, yo le gano.
Pero si yo elegí tijera y la compu eligió piedra, me gana la compu. ¿Sí? Misma historia, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos los valores de comprobación acá. Si nos volvemos a donde planteamos nuestro algoritmo, ¿sí? Y movemos el código para este otro lado, tenemos para poder hacer la prueba ahí mismo, ¿sí? Entonces vamos a correr esto, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Y ahí me pide que cargue. Fíjense, yo ahí cargo 1, ¿sí? Y bueno, la historia de mi vida, ¿sí? Perdí. Entonces, ahí la compu ganó, ¿sí? Si volvemos a ejecutar, ¿sí? Y yo cargo, el 1 era piedra, el 2 era papel, ¿sí? Entonces, yo cargo el 2, que es papel, ¿sí? Y bueno, y ahora gané yo, ¿sí? Y bueno, puedo seguir probando, y en algún momento voy a tener como resultado un empate, ¿sí? No sé, era tijera, ¿sí? Y bueno, no va a ser fácil. Entonces, si nosotros quisiéramos probar esto, ¿cómo habíamos dicho que podíamos hacer para lograr la prueba efectiva? Si yo quisiera probar, ¿sí? No, porque en realidad yo estoy haciendo un print del resultado, y el resultado acá arriba me pone empate, fíjate, ¿sí? Pero está buena la pregunta, Matea. Está buena la pregunta, porque por ahí podríamos estar pensando que el programa no funciona bien. Entonces lo que yo estoy preguntando ahora es, ¿cómo podríamos obligar a que esto empate? ¿Cómo podríamos llevar al programa a este juego a poder probar la opción de empate? ¿Qué les parece? ¿Qué habíamos dicho la clase pasada que podíamos hacer para hacer esa prueba? Acá, en lugar de que la opción de la compu sea al azar, comento la opción de la compu al azar, ¿sí? Y le pido, le voy a poner, porque si tengo que hacer una carga, tengo que hacer todo lo que hice antes, digamos. Entonces directamente le voy a poner a la opción de la compu, le voy a poner a mano, ¿sí? Opciones, sub 2. O le voy a poner a mano opciones, sí, está bien, opciones sub 2, ¿sí? Que es tijeras. Entonces yo ya sé que la compu va a elegir tijera, ¿sí? Y con eso, al saber que la compu siempre va a elegir tijera, ¿sí? Lo único que me queda a mí es, para hacer la prueba, es elegir yo las alternativas. Pase lo que pase, la compu va a elegir tijera. Entonces, si yo elijo tijera, ¿sí? Si yo elijo el 3, fíjense que ahí tengo el empate. O sea que el empate estaba funcionando, ¿sí? Y si ahora yo quiero seguir probando, yo puedo, sabiendo que la compu elige tijera, quiero, no sé, quiero la opción de ganarle a la compu. Y entonces elijo piedra. Si sé que la compu elige tijera, ya está, le gané. Y si quiero perder yo, ¿sí? Quiero probar la opción de perder yo, si sé que la compu elige tijera, yo elijo papel, ¿sí? Y la compu va a decir que ganó ella. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ya vamos juntando cada vez más cosas. Hoy juntamos optimización de un programa con condiciones. Juntamos cómo hacer que un usuario cargue un número, pero que en realidad la opción elegida sea una cadena de caracteres. Y juntamos, o volvimos a repasar, cómo hacer para probar, ¿sí? Esto teniendo un random en el medio, ¿sí? No, Martina, no te creas eso, no hay problema, y no es mi intención, simplemente yo trato de explicar todas las particularidades. A ustedes es totalmente normal que les lleve más tiempo, ¿sí? Armar esto, ¿sí? O sea que no está mal eso está bien. Lo único que hay que intentar es seguir intentando, valga mi redundancia, ¿sí? Pero seguir intentando, seguir probando, ¿sí? Hasta que caiga la ficha, perfecto, como dice Pablo, ¿sí? Seguir probando, ya va a llegar un momento que van a empezar a encontrarle la vuelta, ¿sí? No crean que es fácil, no es fácil, pero lo que no tienen que hacer, ¿sí? Es dejar de intentar resolver los problemas. Por eso yo les digo, cuando ustedes trabajan con un programa como este de ahora, que yo les voy a subir, ¿sí? Porque les voy a mostrar cómo sigue la clase, ¿sí? Ya trabajan sobre uno que hemos explicado, entonces, bueno, por ahí continuar es más fácil, pero lo importante es que ustedes agarren ejercicios que no han visto todavía y los intenten resolver. Y si aparecen dudas,
traigan esas dudas para la primera parte de la clase siguiente o lleven esas dudas a la clase de tutoría, ¿sí? Se saquen esas dudas y lleguen al punto de lograr resolver el programa. No sirve de nada que vean la solución hecha. Lo que sirve es que ustedes intenten resolver el problema y si no sale, anoten lo que no salió o se guarden el programa de hasta donde llegaron para que después lo veamos y lo podemos avanzar hasta resolverlo completamente, ¿sí? Y después de eso prueban con otro programa y así sucesivamente. Hasta que en algún momento les van a empezar a agarrar la mano y va a empezar a girar la rueda. Bueno, ¿qué nos queda, gente? Yo ahora les voy a subir esto, pero lo que nos queda es una pequeña tareita, ¿sí? La expansión 1 del juego. Ahí alguien me preguntaba, Juan Cruz me decía, si querían seguir jugando y querían hacer el mejor de 3, por ejemplo, deberían usar un while. Sí, Juan Cruz, pero bueno, todavía yo en la clase práctica no podemos usar un while, así que eso lo podrían hacer ustedes, ¿sí? Pero la expansión que yo les propongo, esa podría ser la expansión 2, digamos. Pero la expansión que yo les propongo, no sé si vieron The Big Bang Theory, y bueno, ahí había un personaje que era muy particular, ¿sí? Que era el personaje de Sheldon, y que el piedra, papel, tijera le había quedado corto. Entonces le agregó un par de posibilidades. Al agregarle un par de posibilidades, si piensan en las combinaciones, en realidad le llevó de 9 a, si no me equivoco, 25 combinaciones. ¿Sí? 25. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes ahora vean cómo pueden lograr avanzar este programa, ¿sí? En lugar de ser piedra, papel, tijera, lagarto, esponja. ¿Sí? Y ahí están puestas las relaciones de quién mate a quién, ¿sí? Y quién pierde con quién. ¿Sí? Bueno, ahí se armó una competencia de series. Pero la idea es que yo ahora mismo les voy a subir el programa en la carpeta de materiales adicionales, ahora mismo les voy a subir el programa, ¿sí? Voy a hacer así. ¿Por qué? Porque quiero que eso lo hagan ahora. Yo no me voy a poder quedar hasta el final porque tengo una reunión, pero el profe Germán, ya habíamos hablado, él se va a quedar y la idea es que esto lo armen ahora, ¿sí? Que esto no sea que quede acá y que después en algún momento lo armen, sino que ya mismo, ¿sí? Lo puedan intentar. ¿Por qué? Porque tenemos todo este código bien fresco y tenemos todo este código bien claro, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, en la semana 5, porque bueno, esto es práctica, si bien es ejemplo de la semana 6, es práctica de la clase 5, en los materiales adicionales de la semana 5, ¿sí? En el 1K6, les voy a subir esto. Y voy a aprovechar, editar, ¿sí? 1K6, y voy a aprovechar para mostrarles esto, miren, PyCharm, ¿sí? ¿Por qué no me deja? Ahí está. PyCharm, fíjense, clic derecho, ¿sí? En el proyecto, Opening Explorer, ¿sí? Bueno, el Explorer me lo abrió de este otro lado. No, este no es. Acá está, Opening Explorer, ¿sí? Y fíjense que lo guardo en cualquier lado. Bueno, no importa. Después lo cambio. Y fíjense que clic derecho, enviar a carpeta comprimida. Si lo tienen en castellano es enviar a carpeta comprimida. Y fíjense que automáticamente ya les arma y ya les agrega el punto zip al final. Le dan enter y ahí ya tienen lo que tienen que subir. Una vez que tienen lo que tienen que subir, simplemente lo arrastran adentro del lugarcito para subir el archivo, ¿sí? Y ahí queda subido el ejemplo, ¿sí? Guardar cambios, y ya les quedó, ya lo tienen para descargarlo y trabajar a partir de ahí. Y ahora armo un PDF con la pizarra, ¿sí? Y les subo también el PDF con la pizarra que tiene las instrucciones. Denme un segundo. Acá, esto, PDF. No pasa nada si vamos moviendo las carpetas así, no se desconfigura nada. ¿Cómo moviendo las carpetas? Claro, Porque recién yo dije que me quedó mal que después la mueva. No, fíjate, ahí te voy a mostrar cómo hago. Mirá, déjame que guardo esto. Así subo esto también. Ya eso quedó listo.
Ahí te voy a mostrar cómo hago para moverlo. Mirá. Editar. 1K6. Este lo subo acá. Guardar cambios. Bien. Y ya les quedó el cambio guardado. Mira, no sé quién me preguntó, Martina. Mira, Martina, yo tengo que me quedó la carpeta en la clase teórica, ¿sí? De la semana 6. Ahí tengo que me quedó la carpeta del ejercicio de hoy y el zip del ejercicio de hoy. Si yo muevo la carpeta ahora, le voy a hacer un lío al PyCharm. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar el PyCharm, ¿sí? Le voy a decir que salgo, y voy a mover la carpeta. Control X, ahí te lo voy a borrar. Me voy a venir a las clases prácticas, a la clase 6, Control V, y lo voy a pegar ahí. Cuando ahora abra de nuevo, fíjate que moví toda la carpeta del proyecto, ¿no? Toda la carpeta completa del proyecto la moví. Ahí adentro yo tengo la carpetita .idea, que es la del PyCharm, y el piedra, papel, tijera.py que hicimos hoy 22 del 4. Entonces, si yo vuelvo a abrir el PyCharm, fíjate lo que va a pasar. Cuando yo vuelvo a abrir el PyCharm, lo que va a pasar es que no me va a abrir ningún proyecto. ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar. Entonces, ¿yo qué le digo? Le digo abrir y busco, ¿sí?, el proyecto que está en la clase práctica, en la clase 6, el piedra, papel, tijera 1K6, OK, y ahí tengo de nuevo, ¿sí?, nuestro proyecto, el que estuvimos trabajando hoy, ¿sí?, abierto, pero ahora puesto en la otra carpeta. ¿Sí? O sea, no pasa nada que lo muevas, pero tenés que tener la precaución de que el PyCharm no esté abierto cuando haces ese movimiento, porque si no, ahí sí se va a romper. ¿Sí? Y después, cuando abras de nuevo el PyCharm, vas a tener que buscar el proyecto para abrirlo como si fuera un proyecto que les dimos nosotros y que ustedes lo están descargando. ¿Se entendió eso, Martina? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, yo los voy a tener que dejar. La idea es que aprovechen el tiempo, trabajen sobre el piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, traten de evolucionarlo. Si se ponen a pensarlo desde el análisis, van a ver que es muy simple y son muy pocos ajustes los que tienen que hacer para trabajar, porque la idea del análisis del ejercicio es igual, solo que se hace un poco más largo el análisis de condiciones. ¿Sí? Pero todo el resto del ejercicio es igual y por eso lo quiero evolucionar a ese caso. Los que quieran trabajar con el caso del mejor de 3, bueno, esos van a tener que trabajar bastante más, ¿sí? Y les queda un poco para el futuro ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, gente. Germán, te dejo el host a vos, yo los dejo. Dale. Ya en un ratitito tengo que entrar a una reunión. Te dejo el host a vos. Y chicos, que tengan todos muy buena semana. ¿Sí? Nos vemos la clase que viene. Trabajen, practiquen. Acuérdense los miércoles, si alguno tiene dudas, ¿sí? No se olviden de que los miércoles hay clase de tutoría de 15 a 17 horas. ¿Sí? Así que estoy ahí disponible para esperarlos si hace falta. ¿Sí? Nos vemos, gente. Buena semana para todos. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, Buena profe. clase. Chao, profe. Profe Germán, tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Qué auriculares tiene? HyperX. Los HyperX tengo. ¿Los Five? Sí. Ah, bueno, listo. Gracias. Nada. Profe, ahí entré al aula virtual y Sí. fui a material adicional todo para descargar eso que hizo el profe y apreté y me descargó corte de RAR. Y no sé cómo hacer para pasar eso al PyCharm. ¿Te descargó? Sí. Hay que descargar WinRAR. No. Sí, se me descargó. Sí, entonces descargate WinRAR. Si te lo bajó como un RAR, tenés que descargar el WinRAR. Claro, y después. Y lo descomprimí como si fuese un zip. Botón derecho. Descomprimir. No hay mucha diferencia entre el zip y el RAR. ¿Con qué nombre lo subió?
A ver, déjame ver los materiales adicionales para el K6. Lo que tienen que hacer es, en los materiales adicionales, lo que van al 1K6 y en piedra, papel, tijera y le hacen clic y eso lo pueden descargar como el zip. No le pongan descargar carpeta porque les va a descargar todo de todos los cursos en un formato RAR. Pero como está en el 1K6, elijan solamente el proyecto que le subió el profe, le hacen clic y lo van a poder descargar. De una. Gracias. Y va a ser un zip. Y ahí lo vas a poder descargar. Creo que me preguntaste. ¿Dónde lo descarga, Francisco? ¿Al 7zip y todo eso? Ah, en la semana 5 lo dejó el profe. En la semana pasada. Del 11 al 17 de abril. Profe, con que solo descarguemos lo que tiene el que tiene el símbolo violeta, o sea, el conjunto de carpetas, ya ahí vi que aparece el PyCharm, pero no hay que descargar nada más. No, no tienes que descargar nada más porque es el código fuente. Después lo abrís en tu PyCharm y funciona. Sí. Lo que tiene. Solo hay que agregarle datos. Claro. Así como vos hiciste el análisis que la piedra le gana a la tijera. Que desde el punto de vista del jugador, cuándo el lagarto le ganaría, en qué situación el lagarto ganaría y en qué situaciones Spock ganaría. Y ahí tenés todas las combinaciones posibles. Sí, serían 5, básicamente. Vamos de nuevo, Agustín, mira mi pantalla. En el curso, vas a la semana 5, o sea, la anterior a la que estamos, como a la anterior a la actual. Si bajas, fíjate que dice materiales de consulta y lectura. Materiales adicionales en la clase, básicamente acá. En los materiales de consulta y lectura. Tenés toda la ficha, los videos y tenés el materiales adicionales. Ahí entras, materiales adicionales para la ficha 5. Y elegís el 1K6, la carpeta, el 1K6. Y ahí elegís el proyecto, el zip. Y con eso está. Profe, yo estoy teniendo últimamente un problema en PyCharm que cuando lo abro me dice que me aparece un error de ejecución de cuando lo pongo a ejecutar. Me parece ¿Qué error te pone? me pone. Sí, dame un segundo que te digo que te doy la posibilidad de compartir. A ver, dale, compartí ahora. Bueno. Esto me aparece. Mira, vamos a poner. Pará, ansioso. No, sí. Bueno, ya va. fíjate que te dice, mira, fíjate cómo te lo está diciendo, ¿no? O sea, te está diciendo que no tenés no Python Interpreter configuring for this project. Cerralo, pone cancel.
Sí. Fíjate que te dice eso. Entonces, hace ahí mismo en el link Configure Python Interpreter. Sobre ese, ahí está. Y pone ese. Me está tapando acá. Dale, hacele clic. Y elegí el 3.8, ese, o el de abajo, cualquiera de los dos. Ahí está. Ya está. Ah, perfecto. Ya lo vas a poder ejecutar. Gracias. Profe, Sí, ¿puedo poner en pantalla? Así me dice. Porque resulta que yo quiero abrir. O sea, yo dale, pasé la carpeta. compartí. Ah, mierda. Ahí se ve. Sí, me asusté Bueno, un poco. claro, yo Cambia descargué tu el RAR fondo, ese. anímate, compartir pantalla. ¿Qué? No importa, dale, 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 Cam- dale. Es Cambia que tu pasa que fondo, es la desde acá todo lo que quiero mostrar. Es todo. No, no te preocupes, dale, dale, dale. Bueno, yo descargué la carpeta. Sí, Entonces, ¿qué hice? Me hice una carpeta adentro de esto, de la idea. Como sí, siempre hago, de ejercicio de clase. Puse clase 5, pasé sí, esto y ahí está sí, todo. sí. Claro. Y yo abro este coso. El PyCharm, dale, el coso del PyCharm. Sí. Y no me Ok, aparece. ok. Bueno, anda, hagamos una cosa. ¿Qué? A file, ¿A dónde? file, ahí en el Ah, menú, sí, sí, sí. file, open, Open. busca tu carpeta, debe estar en el escritorio. Pará, users, Marty, acá. Marty, baja, Acá. hace, Ah, sí. hace doble clic. Desktop, Desktop. a ver, no tiene una carpeta que Acá. dice códigos de programación, Sí. ok. Ejercicios de clases, Sí. piedra, papel, tijera. Selecciona Ah, la carpeta de arriba selecciona. ¿está? Esa, ponele ok. Ok. Y ahora pone this window. Ahí está. Ah, ¿y todo lo otro que tenía antes? Lo tenés en el otro que tenés, no lo vas a agregar, no lo puedes ir a agregar, o vos lo querías agregar. Claro. Bueno, Vale. pero lo otro lo tenés en el proyecto, que debe estar en la misma carpeta de programación, ¿o no? Sí, claro, yo tengo todo en la misma Y carpeta. bueno, hacer la misma y en vez de estar en este proyecto, subís un nivel y tenés todo en esa carpeta. Es preferible trabajar así proyecto por proyecto y mira, hacer doble clic en código de programación. Martina, Acá. doble clic aquí. ¿Ves? Ahí tenés todas las clases, todos los ejercicios, todos los trabajos prácticos, tenés todo ahí. Lo podés ir abriendo a medida que lo vayas necesitando. Lo que yo te digo es, no es necesario que hagas un proyecto gigantesco que tenga todo de todo, porque si no se te va a hacer eventualmente un lío. Pero sí es bueno que tenga una distribución de decir, bueno, tengo mis códigos de programación, tengo todos los proyectos que yo voy usando y abro el que quiero o el que necesito. De todas maneras, por ejemplo, trata de desafíos a ED, ejercicios prácticos, entra, no sé, cualquier carpeta. Bueno, ahora hace botón derecho y pone ver. Puedes ver y... No, espera, botón derecho, no, botón derecho sobre un archivo. Ah, Y vos le podés decir, ve, de que lo puedes editar con PyCharm Edu o lo puedes ver con algún blog de nota. Es decir, vos lo podés ver con lo que vos quieras, te lo va a abrir en forma individual, no asociado a un proyecto en caso que necesites hacer consulta. mire lo que me sale. Mire lo que Sí, me está bien, sale. porque no está asociado a un proyecto, estás viendo el archivo como es, sin estar asociado a un proyecto con intérprete. ¿Me explicó? Ah, sí. Sí. Y, Entonces, si querés abrirlo, o sea, mirá, si querés abrir lo que estaba antes, pones File, sí. Open. Recents o Open Recents. Open Recent, mira, justo abajo dos Ah, más sí, abajo, ahí sí. va.
Y ahí elegís el que vos querés. Python, Python Project es el que tenías. Puedes ponerle 10 Windows o New Windows, da igual, y tenés todos los proyectos abiertos de nuevo. Y te puedes ir manejando. Sí, bueno, no me parece como antes. ¿Cómo no? No, esto no tenía antes. Yo tenía como esta carpeta. Ah, bueno, entonces abrí la carpeta, elegí código de programación. No me parece. Ponele Open, ¿A cuál? Open, Open. Open. Y elegí ahí, anda Desktop. Abrí, poner que hace clic. Ahí, hace Open, ok. Ahí está, ya estoy entendiendo más o menos. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque vos le hiciste esto como un proyecto de Python, que en realidad no es un proyecto de Python, es un contenedor de cosas, pero bueno, no importa. Va cayendo la idea. Sí, sí, sí. Ahí estoy Ok, más o menos. genial, Dale, listo. Gracias. de nada. Profe, cuando definamos... Uy, perdón. Habla, Santiago, habla. Cuando definamos la ampliación, le agregamos, como hay que agregar el Spock y el lagarto, cuando definimos, ¿ponemos solamente Spock, lagarto o ponemos los 5 juntos? Tanto piedra como papel, como tijera, todos juntos. Como todos, no te entiendo como todos juntos. Y a la hora de ampliar, viste que nosotros pusimos como después de importar la opción random, pusimos como opciones, bueno, puse el profe como opciones piedra, papel y La tijera. tupla, bueno, tenés que agregar en la tupla lagarto y Spock. Tenés que decir al usuario todas las opciones que puede elegir. La máquina va a elegir esa tupla y después vos vas a ir comparando. Sí, pero le podés agregar directamente a la tupla original o tenés que crear otra nueva. No, la tupla original se lo vas a agregar, estás expandiendo el problema. Ah, perfecto. Gracias. Nada. Profe, ahí lo terminé yo si quiere corregirlo o algo. A ver, muéstramelo. Pará, Mateo, déjame Ahí. que te doy el... Bueno. A ver, muéstramelo. No sé, ¿ahí está viendo? Ahora sí. Eso, ¿Está viendo el precisamente. PyCharm o el monitor? El PyCharm. Sí, estoy en el PyCharm. Yo hice el cambio acá, agregué Sí, las dos opciones nuevas. es eso, le diste a elegir lagarto y Spock para que no se ponga nervioso y después Agregar condicionales nomás era, básicamente. agregar condicionales, tal cual. Sí, Perfecto. ni más ni menos. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Ok. Yo tenía una duda. Decime. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, podés compartir pantalla. ¿Cómo que no? Dale. Esto me pasó, que no sé cómo activé que el mouse está... Ah, el insert. La tecla insert apretaste. Apretá de nuevo la tecla insert. Ahí va. Era eso nomás. Era eso. Gracias, profe. De nada. Profe, yo no entiendo cómo, o sea, yo hice el código, ¿no? Y todo, pero hay una parte que no entiendo que es la que te copió el profe. Que es la parte donde dice opciones de usuario igual a opciones, entre llave opciones de usuario -1. Ese pedazo no lo entiendo. A ver, mostrámelo. Dame un Que segundo creo que te que doy. es el pedazo que creo que... Mostrámelo porque no bajé yo el código. A ver, dice que lo acabas de deshabilitar. Creo que estaba habilitado. ¿Estabas habilitado? Sí. Ahí va. Dale ahora. Ahora sí. Este pedacito de acá. Esto de Sí. acá. Es para Sí. que se vuelva como un string o como la cosa. No, porque fíjate vos que vos le das a elegir al usuario. No te vayas. Vos le das a elegir al usuario entre, Sí. entre el 1 y el 5. Ujú.
Pero vos tenés, ¿no? Pero la tupla, para poder acceder al elemento de la Ah, tupla, claro. no es entre el Exacto. 1 y el 5, es entre el 0 y el El 0 4. y el 4. Claro. Entonces, para que el acceso a la tupla entre los corchetes no te dé el error, Claro. lástima que no puedo anotar, que no te dé el error, es que vos elegís poner el -1, hacer ese truco matemático para que si eligió 1 te dé 0, si eligió 2 te dé 1, si 3 te dé 2, y eso está coincidiendo en la posición de la tupla para tener la opción correcta que usó el usuario. Ah, esta es para que te den del intervalo, claro. Exactamente, para que esté dentro del intervalo del rango de la tupla. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Profe, ahí le comparto, estoy teniendo un problema, no me tira bien el programa. ¿Necesitas compartir? Sí, sí se puede. Dale. Sí. Dame un segundo. Jugada, PyCharm. Unsupported operator type. A ver, hacele clic ahí te dice la línea 11. Ahora dame un segundo. ¿Qué dice? Lo que pasa es que este guión tiene que estar dentro de la string. Fíjate que tenés comillas antes y comillas después. Línea 11, fíjate. Es como que tenés dos strings. Entonces te- tenés que quitar las comillas. O sea, ¿puedo anotar, che? Fíjate que quita la comilla doble que está después del 3. Ahora quita la comilla que está al lado de la T. Ahí está, ahora no te va a dar más error. Lo que vayas a colocar con los guiones, ¿ves? Tenés que hacerlo dentro de las dobles comillas, porque el menos, por así decirlo, no es una operación que esté soportada con los strings. El más sí, ¿por qué? Porque te concatena. ¿Me explico? Bueno, chicos, yo voy cortando. Cualquier otra duda, bueno, después lo podemos ver por el foro o en las clases de tutorías. Nos vemos.